nuestras compañeras Isaura López y Rocío López Fonseca estuvieron presentando un trabajo especial de las afectaciones, del consumo, del tráfico que hay de fentanilo en nuestro país. Y justo también por ello vamos a platicar el día de hoy con Álvaro Cebreros Unger. Él es psicoterapeuta aquí en el foro para platicar justo sobre las adicciones y el fentanilo en Jalisco. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Oye, el fentanilo es un tema que no se había visto en las drogas en los últimos años, pero que recientemente ha estado teniendo un pico bastante alto. Es correcto, sí, se ha publicitado mucho, qué bueno. Creo que con tiempo suficiente para buscar estas estrategias, ¿no? Para que esto no crezca más, ¿no? Hoy por hoy no hay como una estadística clara del consumo del mismo aquí en México en general y en Jalisco, pero los que nos dedicamos a los programas de recuperación nos damos cuenta pues que cada vez llegan pacientes con problemáticas que pueden estar muy relacionadas con el uso del fentanilo. Normalmente llegan por consumo de otras sustancias, pero al ver los efectos que estas tienen y lo complicado que se están volviendo los tratamientos, podemos suponer que muchas de las sustancias que ellos utilizan pudieran venir mezcladas con fentanilo. ¿Por qué es peligroso el fentanilo? Bueno, primeramente tiene una gran capacidad de producir adicción. Estamos hablando que si la heroína y la morfina eran conocidos por su capacidad de adicción, esta tiene un potencial 50 veces o hasta 100 veces mayor que las mismas, ¿no? Es un opiáceo sintético y por consecuencia pues, puede desarrollar adicción inmediata, ¿sí? Y la cual es muy difícil después de controlar. Nada más, ¿qué entendemos por sintético? No es fabricada a partir directamente... De forma natural. De forma natural, sí, son varios componentes químicos. No soy experto en la producción del mismo, ¿sí? Claro. Pero pues básicamente se trata de eso, ¿no? No es una sustancia que salga directamente de lo natural, se tiene que hacer varios procesos para... Pero pregunto porque justo esto es lo que mueve mucho en este momento, ¿no? La diferencia entre las drogas sintéticas y los efectos que tienen en la salud. Es correcto, sí. Casi todas las drogas sintéticas las conocemos también como drogas fuertes, ¿no? Y drogas fuertes por lo mismo, por el daño que generan. Hay dos tipos de daño que generan normalmente todas las drogas, que podemos entenderlos desde una manera simple, lo que destruye en el organismo, su potencial adictivo y la disociación que generan pues en el comportamiento del ser humano. Álvaro, mencionabas hace un momento que también los tratamientos son mucho más complicados con el tema de adicción del fentanilo. ¿A qué te refieres específicamente con esto? Y también me gustaría preguntarte, pues, cuáles son los efectos que genera el fentanilo en el cuerpo y justamente cómo es de dañino. Los modelos de tratamiento hará unos 20, 30 años se basaban, entre otras cosas, en la posibilidad de un internamiento, ¿sí?, para generar en ese momento una supresión del consumo y apoyar al paciente, ¿no?, con el síndrome de abstinencia, y se contemplaba pues que en un término de 28 a 35 días todo el modelo de tratamiento podría ocurrir. Ahora con estas drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo y el cristal, por ejemplo, pues los modelos de tratamiento se han tenido que llevar hasta de a 4 a 5 meses, 6 meses y hasta un año de tratamiento, porque las personas llegan con un proceso disociativo muy fuerte y por lo pronto en lo que tiene que ver con el proceso psicoterapéutico, las personas no están preparadas en ese momento en su capacidad mental para recibir un tratamiento. Pues tienen que prolongarse los procesos de desintoxicación para que finalmente la persona pueda ser luego tratada, ¿no?, en todas estas problemáticas que conllevan a una persona a llegar a la adicción, su entorno psicosocial, psicofamiliar, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los modelos pues han tenido que crecer en tiempo para que los periodos de desintoxicación sean mucho más prolongados, que incluyen no nada más desintoxicar el cuerpo, sino ayudar con otros medicamentos a que recuperen pues su capacidad cognitiva de una manera adecuada. Claro. Lo que hemos visto también es mucho más avance en la pérdida, como bien lo menciona, de
de la conciencia de quienes consumen drogas, y quizá si va uno a cualquier ciudad de Estados Unidos, esto es muy evidente, la cantidad de personas jóvenes ubicadas como homeless, que tiene que ver con el consumo de estas drogas, ¿no? Pero ya de una manera impresionante. En todos los años que llevo trabajando como psicoterapeuta, existen pacientes que están conscientes de lo que están consumiendo, pero no están preparados para entender que todos son candidatos, vamos poniéndolo así entre comillas, a generar una adicción. Pero también hay muchísimos pacientes que no tienen idea de lo que están consumiendo, ¿sí? Simplemente pues es por recomendación de otros, ¿no? Y no están conscientes del grado de peligrosidad del consumo. Y ahora tenemos que meter a un tercer grupo que creen que están consumiendo una cosa y realmente están recibiendo otra. Y eso pues multiplica la problemática. Podemos entender que hay casos en donde el fentanilo se mete de manera sin que la persona conozca dentro de otras drogas para aumentar la adicción. Sin caer en alarma, no, es difícil. Con la experiencia de los pacientes. Exactamente, todo nos hace suponer que esto está pasando, ¿sí? Por como vemos a los pacientes que llegan y nos dicen, oye, es que yo nada más consumo esta sustancia, que no es considerada como droga fuerte, pero estás viendo el resultado y dices, no, pues esta sustancia trae algo más, ¿no? No nos hace pensar más que eso. En algunos casos, muy pocos casos, pues sí, hay sustancias, hay drogas ligeras que pueden generar disociación muy fuerte, pero es porque ya el paciente ya trae una predisposición a algún tipo de enfermedad mental. Pero viendo el nivel que ha aumentado porcentualmente de personas con efectos más allá de lo que podría suceder con una droga ligera, pues sí nos da a pensar que se están mezclando las drogas hoy. Álvaro, mencionas mucho la palabra o el término disociación en cuanto vinculado mucho al consumo de drogas duras o el fentanilo. Me gustaría tomar esta pregunta de hace rato. ¿Cuáles son los efectos que podemos ver en este tipo de personas? Bueno, la disociación tiene que ver básicamente con que nuestro cerebro está organizado para entender las situaciones de espacio, tiempo y demás, memorización y demás, ¿no? Cuando tenemos esta disociación, pues las personas pueden perder su capacidad de entender en qué tiempo viven, entender las circunstancias que las están afectando en ese momento, desconocer inclusive, ¿no? Su entorno, y así le podemos seguir, ¿no? Lo que normalmente entenderíamos como que esa persona, permítanme el concepto, está ida, ¿sí? Cualquier comportamiento atípico, ¿no? Que no sea congruente con la realidad, pues lo entendemos como una disociación. Y hay drogas, obviamente las duras, que generan este tipo de comportamientos a niveles de que la persona tenga espacios fuertes de paranoia o esquizofrenia sin ser esquizofrenia, ¿sí? Hay un momento, perdón Víctor, que sea irreversible ya el daño causado por estas drogas. Sí, puede ser irreversible, y esa es la mayor preocupación con estas drogas fuertes, que generan este tipo de daños a muy corto plazo. En otros países ya se está considerando como una alerta el consumo de fentanilo y el incremento también de personas con esta enfermedad de adicción. En México, ¿qué está pasando? Ya mencionabas hace un momento que afortunadamente se está dando mucha información al respecto del país, pero por parte de las autoridades estatales y federales, ¿qué se está haciendo? Ya hay programas, ya se está haciendo una investigación, ya hay un estudio, ya tenemos, vamos, más allá de los primeros datos, ya podemos comenzar a ver algo. No es mi materia de especialidad el saber qué está haciendo las autoridades. Puedo comentar como ciudadano, ¿no? El hecho, por lo menos, hay campañas a nivel radio, televisión, donde se escucha de la peligrosidad de esta sustancia. Con mi experiencia con otras drogas, pues sí podría decir que falta, ¿no? Que falta hacer un poco más. Digo, en cualquier área de la vida siempre se puede hacer un poco más, ¿no? Pero creo que por lo menos en los últimos 15, 20 años sí ha habido un incremento, por lo menos por parte del gobierno, en atender las adicciones en general, ¿sí? Hoy por hoy ya puedes ver
que muchos de los centros de tratamiento están mucho mejor regularizados de entrada, porque hace años, 20, 30 años para atrás, no había ningún tipo de control. Entonces, desde ese punto, desde la parte que tiene que ver con la recuperación, ya está más reglamentada. La prevención, pues creo que sí hay mucha materia que hacer, ¿no? Entendemos que es una situación multifactorial, que se debe atender desde las cuestiones familiares, ¿no? Pasando por las sociales, y claro, todo lo que tenga que ver con la Secretaría de Salud y bueno, y el crimen organizado, ¿no? Entonces, entiendo que no es una materia fácil. Los que nos dedicamos un poquito al tratamiento, lo que aportamos es ir a dar, pues, por ejemplo, conferencias y pláticas, ¿no? En diferentes foros, para que las familias, desde la familia, pues tengan una mejor, para que, bueno, los propios miembros de la misma no caigan, ¿no?, en este tipo de situaciones. Se nos termina el tiempo, nada más me gustaría muy brevemente, ¿qué sector de la población está resultando más afectado? En su experiencia, por supuesto, de quienes... Obviamente también, bueno, digo obviamente para los que nos dedicamos a esto, el sector de la sociedad más afectado, claro, está en los jóvenes. Y cuando me refiero a jóvenes, estamos hablando ya inclusive de niños, de infantes. Volvemos a lo mismo, esto ha ido en escalada. Antes el inicio de consumo se consideraba por ahí de los 14, 15 años. Hoy ya vemos que esa estadística ya va mucho más abajo. Y aquí no tiene que ver ya ni siquiera el estrato social, o sea, lo vemos en cualquier estrato. Lo que se tiene que hacer, pues, a final de cuentas, es empezar a trabajar desde la familia, ¿no? Para que, bueno, de alguna u otra manera tengamos mayores herramientas, o los padres tengan mayores herramientas para cuidar y orientar a sus hijos desde muy temprana edad. Ahí creo que también se incluye la posibilidad de que todo esto en las escuelas, ¿no?, desde la primaria se haga la prevención. Muy bien.